a todas y a todos. Muchísimas gracias en nombre de ISA, Iniciativa Sevilla Abierta, por acompañarnos en esta lectura ciudadana de textos un tanto revelados, como veremos en los próximos minutos. Yo la verdad que hace tiempo que en conversaciones de amigos llevo insistiendo en que cuando una sociedad, cuando los ciudadanos perdemos la capacidad de indignarnos con algunas cosas, estamos perdiendo algo esencial. Pero confieso que ahora, en estos días, en esta semana, me he alfabetizado en cómo expresar esa rebelión y esa indignación, y lo he aprendido pues de esta gente, de este movimiento impecable para mí en la forma y contundente en el fondo. Un movimiento, bueno, que me encanta pensar que haya tenido por lo menos su pequeño detonante aglutinador en un libro del que esta noche vamos a leer aquí un fragmento. Yo presido una asociación de periodistas culturales en los que defendemos que la cultura tiene capacidad de transformar los territorios y de transformar a la gente. Comprenderéis que estoy absolutamente encantado con ver de forma palpable cómo eso es posible, cómo la cultura es capaz de mover a la gente pidiendo mayor calidad de vida y pidiendo que se sea más justo con ellos, ¿no? Que se les escuche más, ¿no? Yo soy, como comprenderéis, de los encantados con que haya gente que nos esté demostrando que podemos volver a ser una sociedad con conciencia y con capacidad de proclamar el protagonismo que tenemos, porque nosotros somos aquellos famosos de un voto, un ciudadano. Nosotros somos los ciudadanos, los que estamos detrás de ese voto. Y me gusta pensar también que este movimiento nos ha llegado en forma de aire fresco atravesando el estrecho. Muchas veces pensamos en el estrecho solamente en una línea y con una imagen, y a mí me gusta pensar que estos aires de libertad nos los han enseñado, nos los han traído, nos han incitado a respirarlo nuestros hermanos de enfrente. Un poco con este espíritu, la Iniciativa Sevilla Abierta organiza esta lectura ciudadana con la que desde hace años es tradicional que se cierre esta Feria del Libro. Y quiere plantear esta lectura en los siguientes términos. La literatura a lo largo de la historia ha recogido las necesidades de las gentes oprimidas y las ha expresado a través de fundamentos y actos contra el poder establecido, tanto el tangible, el Estado, la monarquía, la Iglesia, como el intangible, los prejuicios, los dogmas, las supersticiones, las tradiciones, teniendo como objetivo final la empresa ciudadana que se articulará en torno al bien común y al interés general. En la actualidad, la ciudadanía cree que los que detentan el poder político y económico están por encima de su voluntad, máxima expresión de la soberanía popular, lo que se acompaña de una mínima implicación en los asuntos públicos. Nosotros queremos rebelarnos contra ese prejuicio y para ello vamos a utilizar ejemplos que nos aporta la literatura de las personas que se sublevan en condiciones muy adversas ante lo injustamente establecido. Este acto de lectura abierta de todos los ciudadanos, representados aquí por la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta, pretende ser un altavoz de los movimientos de protesta social que bajo una actitud y un convencimiento plenamente democrático se están rebelando contra la imposición de una forma de hacer política que relega al ciudadano, fundamento último de la legitimidad del Estado, a sujeto pasivo meramente numérico, sustituyendo los intereses legítimos de todos los ciudadanos por los de otros desconocidos que se esconden detrás de los mercados. En los próximos minutos vamos a leer textos que van desde clásicos hasta textos muy contemporáneos o textos originales, escritos expresamente para este acto. Todos los vamos a poner en boca de ciudadanos que de alguna forma pues comparten esta pequeña rebelión, algunos muy pequeños también. Vamos a empezar con Don Quijote de la Mancha. Grisóstomo, nombre de origen griego,
que significa boca de oro, motivado por su amor a Marcela, cuyo nombre de origen latino proviene del mar y del cielo, al no ver su amor correspondido, se suicida. Marcela ha demostrado cuán ajena vive de condescender los deseos de sus amantes y familiares, a cuya causa es justo que en lugar de ser seguida y perseguida, sea honrada y estimada de todos los buenos del mundo, pues muestra que en él es sola la que con tan honesta intención vive. El texto nos lo va a leer un ciudadano en el margen. Así ha querido él que lo presente a Mariano García. Buenas tardes, ciudadano en el margen que no al margen. Suscribo punto por punto las palabras del presentador en cuanto al movimiento que está en las calles. Bueno, este es el capítulo 12 de lo que contó un cabrero a los que estaban con Don Quijote. Estando en esto, llegó otro mozo de los que traían de la aldea el bastimento y dijo: ¿Sabéis lo que pasa en el lugar, compañeros? ¿Cómo lo podemos saber?, respondió uno de ellos. Pues sabed, prosiguió el mozo, que murió esta mañana aquel famoso pastor estudiante llamado Grisóstomo, y se murmura que ha muerto de amores de aquella endiablada moza de Marcela, la hija de Guillermo el Rico, aquella que se anda en hábito de pastora por esos andurriales. ¿Por Marcela dirás?, dijo uno. Por esa digo, respondió el cabrero. Y es lo bueno que mandó en su testamento que le enterrasen en el campo como si fuera moro, y que sea al pie de la peña donde está la fuente del Alcornoque, porque según es fama, y él dice que lo dijo, aquel lugar es a donde él la vio la primera vez. Y Don Quijote rogó a Pedro le dijese qué muerto era aquel y qué pastora aquella, a lo cual Pedro respondió que lo que sabía era que el muerto era un hijo de algo rico, vecino de un lugar que estaba en aquellas sierras, el cual había sido estudiante muchos años en Salamanca, al cabo de los cuales había vuelto a su lugar con opinión de muy sabio y muy leído. Digo pues, señor mío de mi alma, dijo el cabrero, que en nuestra aldea hubo un labrador aún más rico que el padre de Grisóstomo, el cual se llamaba Guillermo, y al cual dio Dios, amén de las muchas y grandes riquezas, una hija de cuyo parto murió su madre. De pesar de la muerte de tan buena mujer, murió su marido Guillermo, dejando a su hija Marcela mucha y rica en poder de un tío sacerdote y beneficiado en nuestro lugar. Creció la niña con tanta belleza que nos hacía acordar de la de su madre, que la tuvo muy grande. Y con todo esto se juzgaba que le había de pasar la de la hija. Y así fue que cuando llegó a edad de 14 a 15 años, nadie la miraba que no bendecía a Dios, que tan hermosa la había criado, y los más quedaban enamorados y perdidos por ella. Mas él, que a las derechas es buen cristiano, aunque quisiera casarla luego, así como la había de edad, no quiso hacerlo sin su consentimiento, sin tener ojo a la ganancia y granjería que le ofrecía el tener la hacienda de la moza dilatando su casamiento. Así es la verdad, dijo Don Quijote, y proseguid adelante, que el cuento es muy bueno, y vos, buen Pedro, le contáis con muy buena gracia. La del Señor no me falte, que es la que hace al caso, y en lo demás sabréis que el tío decía, y decía muy bien, que no habían de dar los padres a sus hijos estado contra su voluntad. Pero hételo aquí, cuando no me cato, que remanece un día la melindrosa Marcela hecha pastora, y sin ser parte su tío ni todos los del pueblo que se lo desaconsejaban, dio en irse al campo con las demás zagalas del lugar, y dio en guardar su mismo ganado. Y así como ella salió en público y su hermosura se vio al descubierto, no sabré buenamente decir cuántos ricos mancebos, hidalgos y labradores han tomado el traje de Grisóstomo y la andan requebrando por esos campos, uno de los cuales, como ya está dicho, fue nuestro difunto, del cual decían que la dejaba de querer y la adoraba.
No está muy lejos de aquí un sitio donde hay casi 2 docenas de altas hayas, y no hay ninguna que su lisa corteza no tenga grabada en el mismo árbol, como si más claramente dijera su amante que Marcela la lleva y la merece de toda la hermosura humana. Aquí suspira un pastor, allí se queja otro, ocultas se oyen amorosas canciones, acá desesperadas endechas, y de este, y de aquel, y de aquellas, y de estos, libre y desenfadadamente, triunfa la hermosa Marcela. Y todo lo que la conocemos estamos esperando en qué ha de parar su altivez y quién ha de ser el dichoso que ha de venir a domeñar condición tan terrible y gozar de hermosura tan extremada. Por ser todo lo que he contado tan averiguada verdad, me doy a entender que también lo es lo que nuestro zagal dijo que se decía de la causa de la muerte de Grisóstomo. Y así os aconsejo, Señor, que no dejéis de hallaros mañana a su entierro, que será de muy deber, porque Grisóstomo tiene muchos amigos, y no está de este lugar a aquel donde manda enterrarse media legua. En cuidado me lo tengo, dijo Don Quijote, y agradezcoos el gusto que me habéis dado con la narración de tan sabroso cuento. Sancho Panza, que ya daba al diablo el tanto hablar del cabrero, solicitó por su parte que su amo se entrase a dormir en la choza de Pedro. Hízolo así, y todo lo más de la noche se le pasó en memoria de su señora Dulcinea, a imitación de los amantes de Marcela. Sancho Panza se acomodó entre Rocinante y su jumento, y durmió, no como enamorado desfavorecido, sino como hombre molido a coces. Traían a la aldea el bastimento, las provisiones, en hábitos de pastora por esos andurrial, paraje extraviado o fuera de camino, usado en plural. Ganancia y granjería, beneficio de las haciendas de campo y venta de sus frutos. Pero hételo aquí cuando no me cato, cuando menos lo esperaba. Así, desesperadas endechas, canción triste o de lamento, usado en plural. Dicen que de ahí viene la vieja sevillana. Fantástico, ¿verdad? El poder de la palabra. Epístola satírica y censoria contra las costumbres presentes de los castellanos, escrita al conde duque de Olivares, Francisco de Quevedo. Llegado marzo de 1623 y por intercesión de Olivares, a Quevedo se le levanta el destierro sin que se hallara ni hiciera cargo alguno. Sale para Madrid, donde para ganarse el favor de Olivares le dirige la famosa epístola satírica y censoria contra las costumbres presentes de los castellanos, pieza magistral cuyos primeros versos se han hecho célebres. No hay que tener miedo al miedo. El poderoso siempre amenaza con el miedo. Es su principal arma. Porque cuando se traspasa el umbral de ese miedo, el hombre es libre. Es libre de avanzar hacia sus más infinitos anhelos. Va a leer este texto alguien que al menos este segundo párrafo lo vive día a día. Antes hablábamos de un ciudadano en el margen, ahora nos quedamos con un ciudadano en el límite, un militante de la ciudadanía, del ejercicio de la ciudadanía. Se llama Rafa Iglesias y si alguna vez quieren un buen diseño, él se lo hace. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a mi amigo Manuel por esas amables palabras. La palabra, como él ha dicho, qué poder tiene, pero que no se nos olvide nunca que la palabra tiene que ir acompañada de acción, si no se convierte en una abstracción. Voy a leer a Quevedo y para mí es un gran placer leer a un literato de esa talla porque tal como otros, tal como Hemingway o tal como Mishima, él tenía muy presente de que había que seguir el camino de la pluma, pero también de la espada.
quiere decir esto el camino de la palabra, pero también de la acción. No he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca, ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. ¿No ha de haber un espíritu valiente? ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente? Hoy sin miedo, que libre escandalice, puede hablar el ingenio, asegurado de que mayor poder le atemorice. En otro siglo pudo ser pecado severo estudio la verdad desnuda, y romper el silencio el bien hablado. Pues sepa quien lo niega y quien lo duda, que es lengua la verdad de Dios severo, y que la lengua de Dios nunca fue muda. Son la verdad y Dios, Dios verdadero. Ni eternidad divina los separa, ni de los dos alguno fue primero. Si Dios a la verdad se adelantara, siendo verdad, implicación hubiera en ser, y en qué verdad de ser dejara. La justicia de Dios es verdadera, y la misericordia, y todo cuanto es Dios, todo ha de ser verdad entera. Señor excelentísimo, mi llanto ya no consiente márgenes ni orillas, inundación será la de mi canto. Véranse sumergidas mis mejillas, la vista por dos urnas derramada, sobre las aras de las dos Castillas. Ya sé aquella virtud desaliñada que fue, si menos rica, más temida, en vanidad y en sueño sepultada. Y aquella libertad esclarecida, de donde supo hallar honrada muerte, nunca quiso tener más larga vida. Y pródiga del alma, nación fuerte, contaba en las afrentas de los años, envejecer en brazos de la suerte. La dilación del tiempo y los engaños del paso de las horas y del día, impaciente acusaba a los extraños. Nadie contaba cuánta edad vivía, sino de qué manera, ni aún una hora lograba sin afán su valentía. La robusta virtud era señora, y sola dominaba al pueblo rudo, edad, si mal hablada, vencedora. La mano, el temor de la mano daba escudo al corazón, que, en ella confiado, todas las armas despreció desnudo. Multiplicó en escuadras un soldado su honor precioso, en ánimo valiente, de sola honesta obligación armado, y debajo del cielo aquella gente, si no a más descansado, a más honroso sueño entregó los ojos, que no la mente. Hilaba la mujer para su esposo la mortaja, primero que el vestido, menos le vio galán que peligroso. Acompañaba el lado del marido más veces en la hueste que en la cama. Sano le aventuró, vengó el herido. Todas las matronas y ninguna dama, que en hombres del halago cortesano no admitió lo severo de su fama. Derramado y sonoro el océano era divorcio de las ricas minas, que usurparon la paz del pecho humano. Ni les trajo costumbre peregrinas el áspero dinero, ni el oriente compró la honestidad con piedras finas. Joya fue la virtud pura y ardiente, gala en merecimiento y alabanza, solo se codiciaba lo decente. Vamos a proceder a un pequeño traslado de la acampada. Bueno, ahora casi tendría que empezar cantando, porque para la gente por lo menos de mi generación, ¿verdad? Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más allá de la conciencia, ¿verdad? La poesía es un alma cargada de futuro, de Gabriel Celaya. Gabriel Celaya, ingeniero industrial de profesión, fue uno de los máximos representantes de la poesía comprometida. Este poema, cantado por Paco Ibáñez y Joan Manuel Serrat, y por muchos de nosotros, en múltiples ocasiones,
se acerca a los cimientos de lo más profundo del ser humano, aquello que nos identifica como tales, y a nuestra herramienta más poderosa, la palabra, como un grito visceral de verdad, sinceridad y honestidad que alienta nuestro cuerpo. Y para leerla, qué mejor que la voz limpia de la gente que nos da ánimo, de estas chiquillas, Lucía y Marta Monsalvete, y son las que nos van a leer este poema de Gabriel Celaya. Gabriel Celaya. La poesía es un arma cargada de futuro. Cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmado, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados, piden sed, piden ritmo, piden ley, para aquellos que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren, y canto respirando, canto, y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo, con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos, y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario. Lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo, y en la tierra son actos. Pues sí, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa. En la última novela del premio Nobel Mario Vargas Llosa, Roger Casement denuncia los horrores del colonialismo. De sus viajes al Congo belga y a la Amazonía sudamericana, quedaron dos informes memorables que conmocionaron a la sociedad de su tiempo. Estos dos viajes y lo que allí vio cambiarían a Casement para siempre, haciéndose emprender otra travesía, en este caso intelectual y cívica, tanto o más devastadora que la anterior, lo que lo llevó a enfrentarse a una Inglaterra a la que admiraba y a militar activamente en la causa del nacionalismo irlandés. Además, ahora se acaban de publicar en Ediciones del Viento
esos diarios de Roger Casement, tanto el de la Amazonía como el del Congo belga, y de verdad que es absolutamente impresionante, mucho más que la novela. Este texto del sueño del Celta de Mario Vargas Llosa lo va a leer una alumna de cuarto de ESO del Instituto Carmen Lafón de San José de la Rinconada, Carmen Martos. El 16 de octubre de 1910, cuando él y sus compañeros de la comisión que investigaba las tropelías se dirigían por el bosque entre la estación de Entre Ríos de las Matanzas, Roger Casement anotó en su diario una idea que había ido tomando cuerpo en su cabeza desde que desembarcó en Los Iquitos. He llegado a la convicción absoluta de que la única manera como los indígenas del Putumayo pueden salir de la miserable condición a la que han sido reducidos es alzándose en armas contra sus amos. Es una ilusión desprovista de toda realidad creer que esta situación cambiará cuando llegue aquí el Estado peruano y haya autoridades, jueces, policías que hagan respetar las leyes que prohíban la servidumbre y la esclavitud en Perú desde 1854. Las harán respetar como en Quito, donde las familias compran por 20 o 30 soles a niñas y niños robados por los traficantes. Harán respetar las leyes esas autoridades, jueces y policías que reciben sus sueldos de la casa de cacique, harán porque el Estado no tiene con qué pagarle o porque los pillos y burócratas se roban el dinero en el camino. En esta sociedad, el Estado es parte inseparable de la máquina, explotación y de exterminio. Los indígenas no deben esperar nada de semejantes instituciones. Si quieren ser libres, tienen que conquistar su libertad con brazos y con su coraje, luchando hasta el final. Mientras, absorbidos por esta frase que había estado en su diario, caminaba a buen ritmo, abriéndose paso con un machete entre las lianas, matorrales, troncos y ramas que obstruían la trocha. Una tarde se ocurrió pensar: los irlandeses somos como los huitotos, los boras, los andoques y los muinanes de Putumayo, colonizados, explotados y condenados a hacerlo, siempre si seguimos confiando en las leyes, las instituciones y los gobiernos de Inglaterra, para alcanzar la libertad. Nunca nos la darán. ¿Por qué lo haría el imperio que nos coloniza si no se siente una presión irresistible que le obliga a hacerlo? Esta presión solo puede venir de las armas. Esta idea es que los días, semanas, meses y años futuros iría puliendo y reformando, que Irlanda, como los indios del Putumayo, si querían ser libres tendrían que pelear para lograrlo. Lo absorbió de tal modo las 8 horas que le tomó el trayecto que se olvidó incluso de pensar que dentro de muy poco conocería en persona al jefe de las matanzas, el cacique Armando Norman. Durante la noche, Roger se despertó varias veces, angustiado, pensando en Irlanda. Sentía nostalgia de su país, había vivido tan poco en él y sin embargo se sentía cada vez más solidario con su suerte y sufrimiento. Desde que había podido ver de cerca el Vía Crucis de otros pueblos colonizados, la situación de Irlanda le dolía como nunca antes. Tenía urgencia para terminar con todo eso, acabar el informe sobre el Putumayo, entregarlo al Foreign Office y volver a Irlanda a trabajar, ahora sin distracción alguna, con esos compatriotas idealistas y entregados a la causa de su emancipación. Recuperaría el tiempo perdido, se volcaría en él, estudiaría, actuaría, escribiría por todos los medios a su alcance, trataría de convencer a los irlandeses de que si querían la libertad tendrían que conquistarla con arrojo y sacrificio. Los peces de la amargura, de Fernando Aramburu. A veces tenemos una imagen bastante estereotipada del poder. Casi siempre nos referimos a los 3 o 4 clásicos, pero hay muchas formas de poder. Este texto no es exactamente contra el poder establecido, el que nos proporciona esa imagen estereotipada. En este caso, el poder al que se refiere no está establecido, pero sí es el más cruel que se pueda uno imaginar. Es el poder del terror, el poder de las pistolas, el poder de los asesinos, el poder de los que niegan la palabra. Va a leer un texto, lo mismo que a veces esos poderes se nos hacen invisibles y no los percibimos, pero están ahí. Lo mismo nos ocurre con los territorios y con las personas, a veces parecen invisibles. Margarita Alonso demuestra que Palencia existe, ella es de allí, de Palencia, lo va a leer ella. Era el comienzo de una noche entre 2 días laborables. Ella estaba en su habitación preparándose para dormir.
Se recogió la melena mirándose en el espejo del ropero. Después se dirigió descalza y en camisón a la cocina. Tenía 39 años, labios serios, un cerco de fatiga alrededor de los ojos. Atravesó el pasillo sin otra luz que la de los resplandores del televisor de la sala. Puso a remojo una pastilla efervescente contra el dolor de cabeza y apuró el vaso de un trago. Se apresuró a apagar el televisor. Al día siguiente le esperaba una larga jornada de trabajo. Yendo por el pasillo, llamaron su atención las rendijas iluminadas de la puerta de la habitación contigua a la suya. Decidió echar un vistazo. Todavía despierto, en la expresión de su cara había más reproche que sorpresa. Te recuerdo que mañana es día de colegio. Sentado sobre la cama cubierta aún por la colcha, la espalda recostada en los barrotes de la cabecera y los zapatos puestos, al muchacho se le enfurruñaron las facciones. Ella abrió la puerta de par en par y se plantó de brazos cruzados en el umbral. ¿Qué pasa? El hijo parecía enfrascado en el estudio de sus propias uñas. Nada. ¿Cómo que nada? ¿Sabes la hora que es? Mañana tienes que madrugar y todavía sigues vestido. 14 años, dijo sin levantar la vista de las manos. Por Dios, Íñigo, no me digas, a la madre se le ablandó de pronto la expresión, que a tu edad te roba el sueño un cumpleaños. Ten un poco de paciencia, faltan 10 días. ¿No puedes dormir porque estás pensando en lo que quieres que te regale? Pues sí, ya sabes lo que quieres, lo sé. ¿Y qué es? La verdad. La verdad, como no te expliques. Hace 14 años mataron a Laitá. Durante varios segundos permanecieron los dos en silencio, escrutándose como si trataran de leerse los pensamientos en el fondo de sus respectivas miradas. ¿Quién se ha ido de la lengua? Ahora ella era la que tenía las cejas adustas. Íñigo imitó su gesto para decir en tono cortante, alguien que no miente. Ha sido el Aitona esta tarde, ¿verdad? Me va a oír. Se llegó al costado de la cama y mandó a Íñigo en un tono no exactamente desabrido, pero tajante, que le hiciera sitio. El chaval obediente se corrió hacia el borde. Ella tomó entonces asiento junto a él, los dos con las piernas estiradas, los dos con la espalda apoyada en la cabecera de barrotes. Los pies de la madre, menudos, pálidos, llegaban apenas un palmo más debajo de las rodillas del chaval. ¿Tienes previsto dejar de crecer algún día? Para no mirar a su madre, Íñigo había vuelto la cabeza hacia la pared. Parecía observar con atención un póster que mostraba el equipo completo de la Real Sociedad. ¿Te ha contado el Aitona que estás vivo de milagro? Por muy poco no nos mataron a los tres. De un giro brusco, él reviró la mirada hacia su madre. ¿Qué dices? Si pasó antes de nacer yo. Ella posó las manos sobre el vientre cubierto por el delgado camisón y haciendo como que se lo acariciaba dijo, aquí ibas. Eso no me lo ha contado el Aitona. ¿Qué te ha contado? Que al Aitá lo mataron a tiros dentro de un coche. Lo del coche ya me lo habías dicho tú alguna vez, aunque me metiste la trola del accidente. Y que yo estaba sentado al lado del Aitá, embarazada de 5 meses. ¿Eso también te lo ha dicho? Íñigo negó con la cabeza. Pues como tú y como yo ahora, amiguito, codo con codo. Si me dan un poco más arriba, ahora no estaríamos tú y yo sentados sobre esta cama. ¿Quieres saber más o solo te interesa la foto de la Real? Íñigo miró a su madre con ojos desconcertados. Hijo mío, me basta verte la cara para saber que he hecho lo que debía. No tienes más que fijarte en los ojos de las víctimas. Mira sus caras cuando las sacan en la tele o en los periódicos. Para mí que tienen todos las cejas tristes. Y eso es justo lo que yo no quería. Que mi hijo creciera con carita de pena. O que se sintiera huérfano cada vez que asesinaban a una persona, como si él fuera el hijo de todos los muertos. Si me entiendes bien, y si no también. Fin del sermón, que duermas con los angelitos. Hizo ademán de levantarse, pero Íñigo la sujetó con fuerza del brazo. Amá, no te vayas. Abrázame como tú sabes y cuéntamelo. Quiero saberlo. A partir de hoy quiero saberlo. Tengo derecho, ¿no? Casi me matan a mí también.
Puede ocurrir que pensemos que la rebelión es patrimonio de una clase o de una casta. Para nada. Vivimos en una ciudad en la que se produjo la primera gran rebelión contra los que se negaban a que la ciudadanía leyese e interpretase, dicen, que el gran bestseller, la Biblia. El texto que vamos a leer es Rebelión y pertenece a Rafael de Vélez, de la Orden de los Capuchinos, obispos de Ceuta, y su libro Apología del altar y del trono. La libertad y la igualdad del ciudadano son los polos sobre los que ha girado la conspiración general de la Europa contra el altar y el trono. La guerra se ha hecho a los reyes por filósofos que, predicando la libertad e igualdad de los ciudadanos, atrajeron a la multitud a la empresa de reformar los tronos, diciéndoles que ellos eran los verdaderos soberanos, a quienes tocaba darse sus leyes por constituciones análogas a sus usos, variarlas a su arbitrio y hacerlas obedecer a los mismos reyes por el gobierno que sus diputados pusiesen o que el pueblo designase. Este texto lo va a leer alguien que se encarga a veces de cubrir ese hueco que en la familia se nos olvida. Recordar a los que tenemos en crianza la importancia que tiene la palabra y la importancia que tiene la cultura del libro y la lectura. María Martínez ejerce a diario la profesión de enseñar lengua y literatura. Buenas tardes. Rebelión. Rafael de Vélez, de la Orden de Capuchinos, obispo de Ceuta. Apología del altar y del trono. Madrid, 1818. Los filósofos que en nuestros días han declarado la guerra a los reyes, valiéndose del nombre de igualdad, de libertad, de reforma, de patria, se han valido de estos términos solo para seducir con ellos todos los ánimos. La Francia, centro de la conspiración general, fue el arsenal donde se prepararon armas tan terribles. Los conjurados, unidos con los filósofos, dieron a la prensa los libros que defendían la libertad y la igualdad tan decantadas, y la prensa lo llevó a todos los países. A la razón se le atribuye el lauro de que el hombre sea libre y a la imprenta el que se haya esparcido por todas las regiones para libertarlas del yugo de la tiranía. Los escritos más venenosos, los papeles más incendiarios, unas obras que directamente atacaban la autoridad de los reyes, se extendieron por toda Europa, contaminando todos los pueblos. Los filósofos de la Francia contaron con nuestra destrucción, luego que vieron que se despachaban con prontitud las grandes remesas de libros que nos venían por los Pirineos, que tras sus doctrinas corría parte de nuestra juventud. Vimos malas doctrinas esparcidas en peores escritos, proclamando libres a los españoles y llamando a sus más justos reyes como a unos crueles tiranos. Unos principios nuevos de legislación, unas leyes solo buenas para oírlas de los labios de sus autores e imposible de practicarse, tales eran las doctrinas que se enseñaban por estos libros. Los jóvenes desertaban de las ciencias eclesiásticas para alistarse en solo las civiles. Por este orden, la relajación se introducía con la corrupción de los jóvenes. Oímos, aunque a muy pocos, que la nación era independiente, que era llegado el tiempo de romper las cadenas del despotismo que por algunos siglos había reinado en España. Llegó el día funesto de 24 de septiembre de 1810. Las reformas principiaron ese día y la primera fue declararse soberanos los reformadores para que nada les fuese vedado. Enseguida se dan prisa a renovarlo todo para que no quede vestigio alguno de la antigua España. Insensiblemente se fue introduciendo la autoridad de los diputados hasta el interior del trono mismo. Ellos se constituyeron en otros tantos soberanos. Por la soberanía de las llamadas Cortes, el rey solo se quedó en el ejecutor de la ley, totalmente sometido a la Constitución que se le pondría en sus manos. Nuevas leyes decían, nuevo gobierno proclamaban. Hagamos una Constitución que ponga a raya a los que mandan y declare los derechos imprescriptibles y soberanos de los pueblos.
Así se ha hecho la revolución en nuestra Europa y así se intentó hacer en nuestra España. Y desde los primeros años de la instrucción pública se le enseñaba al niño que era libre, independiente, que los hombres eran iguales, que solo la fuerza había hecho a los reyes, que éstos nada podían exigir a los hombres si éstos no se convenían para ello por una constitución del gobierno. El gobierno de la España no era ya el monárquico, el antiguo. Unas leyes revolucionarias, destructoras de todo orden, entraron a sustituir las antiguas. Esto era destruir todo orden, alterar la misma naturaleza de las cosas, atacar a la sociedad por sus mismos cimientos. Para desgracia del hombre, muchos creyeron estos absurdos y convinieron en levantar el nuevo gobierno de los pueblos por sistema tan impracticable. Gracias. Decía al principio que pertenezco a una asociación que defiende que los presupuestos de cultura tienen que estar en inversiones, que es muy importante porque la cultura es una inversión. Lo mismo que una carretera es capaz de transformar un territorio, la cultura también es capaz de hacerlo. Lo hizo, por ejemplo, el Guggenheim en Bilbao, no tenemos la misma imagen de esa ciudad después de esa construcción, y lo podría hacer, ¿por qué no?, una escuela de arte en los campamentos saharauis del Tinduf, porque ellos serían capaces, le daríamos herramientas para contar su historia a través de una novela, a través de una película o a través de una sinfonía. Pero no tenemos que ir muy lejos. Aquí cerca, en los barrios de Sevilla, está ocurriendo exactamente eso. Este texto que que vamos a escuchar ahora, Inconformismo, es una buena demostración de eso, de cómo la cultura, en este caso, enjaleta en torno al mundo del libro, de la alfabetización, de la palabra, es capaz de transformar a una gente que a su vez pueden transformar un pequeño territorio, el del Parque Alcosa. Inconformismo es una historia verdadera en el Centro de Educación de Adultos del Parque Alcosa de Sevilla. Es el único texto original que vamos a leer, original, escrito expresamente para este acto que vamos a escuchar esta noche. La lucha contra Tusino es el primer acto de rebeldía y afirmación del ser humano. En torno a un centro de educación de adultos, Carmen va creando ciudadanía, se interesa por conocer y por el conocimiento, quiere participar, se asombra que las personas discutan y discrepen por asuntos trascendentes, quiere colaborar con los jóvenes y afronta las situaciones con optimismo, pero lo que realmente consigue Carmen es disfrutar de la vida en común. Y además ha tenido a bien Carmen Gadea compartir de ese disfrute esta noche con nosotros. Buenas noches, voy a contaros una historia verdadera en el Centro de Educación de Adultos. Llevo 3 años viviendo en Sevilla. Mis 2 hijas y mi hijo cada vez me están necesitando menos. En el barrio donde resido, Parque Alcosa, un barrio que está en la periferia, trabajador y obrero, hay unos carteles pegados en las paredes y los leo. Apúntate al Centro de Educación de Adultos. Yo me digo, esta es mi oportunidad y mi cuenta particular con las matemáticas. Primera sorpresa para mí, en el Centro de Educación de Adultos, aparte de sacarse el graduado escolar, también se ofrece alfabetización para personas que nunca han tenido la oportunidad de ir a la escuela. Yo me digo, esto sí que es enseñar al que no sabe. He empezado en clase con las matemáticas, lengua, sociales, etc. Los días van pasando y me digo, en el Centro de Educación de Adultos esto no lo es todo, es algo más. Es otra clase de educación. Lo primero que estoy haciendo es participar en un trabajo sobre derechos humanos. Hay un coloquio entre el alumnado que a mí me ha dejado alucinada. Se discute, se discrepa sobre el derecho del ser humano. Y me digo, esto sí que es un chute, pero de adrenalina. He conocido Sevilla y a su gente a través de visitas que hacemos culturales.
colaborando junto con mis compañeras a amenizar las fiestas de fin de curso y Navidad. Participo en un seminario de literatura, construyendo un cómic, escribiendo un relato, que luego se encuadernará y se presentará junto con todas mis compañeras de clase. Estoy en un grupo de mujeres formando un catering y he dibujado el nombre del logotipo, Azabel. Y me digo, estoy a gusto, me siento bien y la dueña del mundo, como el protagonista de la película Titanic, Leonardo DiCaprio. Ha comenzado mi lucha. Nuestra lucha por un centro de educación de adultos propio, porque lleva años de prestado en un colegio público y no hay derecho. Esto crea malos rollos. No puedes desarrollar todo lo que un centro de educación de adultos necesita. Se ha creado un boletín que emitimos una vez al mes y lleva el nombre de Habla tu barrio. Estoy metido en un montón de cursos, como animación en grupo, asociacionismo, autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, he conseguido mi graduado escolar y me marcho del centro de adultos a trabajar. He vuelto después de 3 años. Besos, abrazos a los profes y a mis antiguas compañeras, que algunas siguen ahí al pie del cañón. Han formado una asociación de alumnos. Me apunto a la directiva. También ayudando en lo que puedo a unos jóvenes del barrio que han llegado con una asociación que lleva las siglas de la FEA, Federación de Entidades de Alcosa, y están involucrados en la movida Pro Parque Tamarguillo. Y me digo, ya estoy aquí. La tertulia literaria se ha puesto en marcha. Leemos poesía por varios centros de adultos de Sevilla, hasta la sala imperdible, que para mí eso era ya el Zoom. Tiene el Centro de Educación de Adultos una modesta biblioteca, en la que estamos fichando, prestando libros a las alumnas y a los alumnos. 3 universitarios del barrio que han terminado historia forman un taller para impartirla. Y me digo, a mí la historia. Y me pregunto, ¿talleres con enseñantes jóvenes? ¿La asociación La FEA? ¿La movida Pro Parque? Bien, bien, sabia nueva en el Centro de Educación de Adultos. Para un momento. A ver, ¿se me olvida algo? ¡Ay, la plataforma que formamos para conseguir una biblioteca ya en el Centro Cívico de Alcosa, para que pudieran, ante todo, los jóvenes del barrio tener un sitio donde estudiar en silencio! También se me olvidaba la plataforma que formamos contra la guerra de Irak, el no a la guerra. Recuerda, más, si tengo más, mucho más. Entro en el grupo motor de los presupuestos participativos de Sevilla y ahora me presento para delegada de distrito de los presupuestos. Y he salido elegida, junto con otras compañeras y compañeros. Seguro que se me olvida alguna batalla o rebelión más, porque todo esto son batallas o rebeliones pacíficas. Y yo me digo, o me pregunto, o las dos cosas a la vez, ¿por qué estoy aquí en este centro de educación de adultos? ¿Por qué hago todo esto? Porque pienso, desde aquí puedo revelarme o transmitir algo a la gente de mi barrio, tan luchadora en otros tiempos, que vale la pena involucrarse, participar y comprometerse. Me llevo alguna desilusión, pero yo me digo, han topado con esta menda, que siempre veo la botella llena y nunca medio vacía. Ahora, en este mismo instante, me digo, Dios, qué corto se me ha hecho el tiempo desde que entré por primera vez en el curso 91-92. ¿Cuántas rebeliones o batallas pacíficas? Pero nos falta ganar la más importante: conseguir un centro de educación de adultos propio. Cuando lo consigamos, cuando llegue ese momento, me diré que esta batalla o rebelión sí que ha merecido la pena. Mayo del 2006. Gracias.
Bueno, casi estamos clausurando el acto, casi estamos clausurando la Feria del Libro en esta edición de 2011. Como este es un acto vivo, tenemos una última incorporación. Quizás faltaba un clásico en el pleno sentido de la palabra, pues lo tenemos. José María Pérez es profesor de griego del Instituto de Triana y nos va a leer un fragmento de Prometeo encadenado, de Esquilo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Isa por la incorporación a última hora. Ya los clásicos, los griegos, utilizaban el mito como un símbolo de lo que le pasaba a los humanos. Y entonces vamos a ver aquí unas luchas de cuando todavía no había ni siquiera hombres, y luego cuando hubo hombres, que primero había favorecido a un dios, luego se puso de parte de los hombres, y por eso fue castigado y encadenado a la roca del Cáucaso, donde el buitre voraz de trueno fiero le devoraba las entrañas fiero, como todos muy bien sabéis. Dice Prometeo: doloroso me resulta de decir y de callar, y a todos luces una desdicha. Al tiempo empezaron su cólera los dioses, y entre ellos se suscitó la revuelta. Querían unos expulsar a Crono de su asiento para que reinara Zeus, por supuesto, y otros, al contrario, se afanaban porque Zeus jamás tuviera el gobierno de los dioses. Entonces yo, que aconsejaba lo mejor, no fui capaz de convencer a los titanes, hijos de cielo y tierra. Desdeñando mis astutas añagazas, creían que sin fatiga por la fuerza se harían los señores. Pero mi madre, Temis y Tierra, única forma con diversos nombres, con frecuencia me había profetizado cómo se cumpliría el futuro, que sería preciso vencer a los poderosos no con violencia ni a la fuerza, sino con engaño. Cuando tales ideas expuse yo con mis palabras, ni siquiera se dignaron considerarlas. Así entonces, a la vista de lo que había, me pareció que lo mejor era, al par que ayudaba a mi madre, solidarizarme de grado con Zeus, bien dispuesto él a su vez. Por mis consejos, la negra cima infernal del Tártaro cubre ahora al decrépito Crono junto con sus aliados. Socorrido así el tirano de los dioses por mi parte, con esta miserable recompensa me ha correspondido, porque quizá ese sea el vicio consustancial a la tiranía, no confiar nunca en los amigos. Mas en todo caso, lo que estáis preguntando, ¿por qué causa me tortura? Ahora mismo lo aclaro. Tan pronto como tomó asiento en el trono de su padre, de inmediato no le distribuyó entre los dioses, distintos a cada uno, y por orden iba otorgando su poder, pero no tuvo cuenta alguna de los míseros mortales, sino que tras aniquilar su raza, deseaba plantar otra nueva. Nadie salió contra esto sino yo, y yo, osado de mí, libré a los mortales de ir triturados al Hades. Por esto me encuentro así oprimido con tales padecimientos dolorosos de sufrir y cuya vista arranca compasión. Y por tener piedad así de los mortales, no se me tuvo a mí por digno de alcanzarla, sino que de esta guisa implacable se me trata, espectáculo que es deshonroso para el propio Zeus. Bueno, pues este año corresponde, en el pleno sentido de la palabra, a este acto ciudadano